Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro tiempo habitual antes era el culto, estábamos todos reunidos, ahora lo tenemos de manera remota, distante. Ustedes recuerdan, los hermanos de la iglesia, que siempre en el Día de la Madre, nuestro culto empezaba un poco más tarde, por causa de que, querían tomar desayuno y dar un pequeño agasajo a las mamás antes de ir a la iglesia. Hoy día estamos empezando un poquito más tarde, pero no por ese motivo, porque todos estamos en casa ahora y no hay que movilizarse a la iglesia. Lo que pasa es que tuvimos un problema técnico hace un rato y recién lo solucionamos. Entonces, gracias a Dios por ello. Hubiera sido muy lamentable no poder tener este tiempo. Entonces, yo quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, y de manera muy especial a las mamás, las mamitas de la iglesia, cualquier mamá que nos esté escuchando por ahí. Feliz día, que el Señor la bendiga, que el Señor le conceda los deseos de su corazón también, que sean de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Hay una porción de la palabra de Dios que siempre en el Día de la Madre, no siempre, casi siempre, o se predica de ella, o por lo menos se lee, o se hace mención cuando los niños o los jóvenes o adolescentes pueden tener unas palabras o recitar, que es ese proverbio que habla de la mujer virtuosa. Y ahí leemos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Ahora, esta es una porción de la palabra de Dios que habla de una mujer muy piadosa, muy piadosa. Compararse con esa mujer, sabemos de que cada sierva del Señor está en un proceso ahí, camino a la perfección, pero algo que sí podemos considerar, hermanos, es que cada mamá, usted hermana, cada mamá que me escucha, para sus hijos, para su familia, para su esposo, pues tiene un valor enorme, un valor incalculable. Son un regalo de Dios, aunque la mamá pueda tener sus defectos, que de hecho los tienen todas las mamás, su carácter o lo que fuere, pero para los hijos, las mamás son un regalo precioso de Dios, alguien a quien todo hijo ama profundamente. Y en este día, que no debería ser el único para demostrar ese amor, yo sé que los hijos, los esposos se esmeran mucho para hacerles sentir como un día muy especial. Pero yo quiero poner algo en su corazón, el examinar en su propia vida si usted ya es la mamá que Dios quiere que sea. ¿Ya llegó a ese nivel? Seguro que falta un poquito, ¿no? Seguro que falta un poquito. Tenemos en la palabra de Dios una guía que puede encaminar, dirigir la vida de usted, mamá, para que vaya avanzando, para que vaya madurando, creciendo y cada día más parecerse a esa mamá, a ese modelo que tenemos en la palabra de Dios para una mujer virtuosa. Y hermana, yo le animo a que no cese en buscar eso en su vida. Te va a hacer plenamente feliz, sus hijos también, ¿no? Si son felices con una mamá con muchos ajustes necesarios que le faltan, pues si usted cada día se esmera y busque en la palabra esa guía infalible, pues usted va a ser muy feliz. Su esposo va a ser recontra feliz. Sus hijos, ni qué decir, y sus nietos van a estar muy contentos con usted. Entonces, no se detenga en ese proceso, hermana, aunque usted diga, pero ya tengo tantos años, no importa.
El Señor quiere que sus hijas, todas, sean esas mujeres virtuosas. Ahora, esto por supuesto no es solamente para las mamás, es para cada mujer cristiana, para cada hija del Señor. Entonces, un feliz día a mis hermanas, que Dios las bendiga, que tengan un día muy bonito. El esposo debe cocinar hoy día. Yo aquí acabando me voy a la cocina a ayudar a mis hijas. Mi esposa tiene un problema y ella siempre quiere estar metida en la cocina. Hoy día la vamos a amarrar, creo, en una silla. No, ella siempre quiere dar el toque de perfección, ¿no? Y bueno, desde temprano estamos muy contentos, muy felices por este día que nos da el Señor, porque el Señor nos da días hermosos, de mucho gozo. Entonces, quiero que me acompañen, hermanos, en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de oración con nuestro Dios. Un saludo para todos mis hermanos preciosos, que los quiero mucho en el Señor, que los extraño mucho también, y siempre orando, deseando que el Señor esté en este tiempo, bendiciéndolos, haciéndolos que crezcan, que todos seamos más dependientes de Él también, que busquemos su rostro, el rostro de Él cada día más y más, ¿no? Entonces, un abrazo para todos mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes también, las adolescentes, a todos los niñitos. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, esta mañana queremos darte la gloria, la honra, bendecir tu nombre que es santo, Padre. Y Señor, gracias porque tus obras, Señor, son perfectas. Todo lo que tú has hecho es bueno y en gran manera. Y en esta mañana, Padre, nos gozamos como tu iglesia. Y tu iglesia también, Señor, reconocemos, es una iglesia, Señor, que tú la has hecho, Padre, para que te glorifique. Una iglesia que tú quieres presentarte a ti mismo, Señor, sin mancha, sin arruga. Gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, gracias por las mamás también, que son una obra tuya, hermosa, que colma de gozo, de alegría, de amor, Señor, cada hogar, cada familia, que son la bendición de cada hijo y de cada esposo. Padre, en esta mañana queremos pedir que nos bendiga, Señor, en este tiempo en que nos reunimos de manera distante. Nos bendiga, Señor, con tu palabra, con este tiempo de alegría, de gozo, de meditación en ella. Dirígenos, Padre bendito, en este día. Y bendice, Señor, cada hogar y cada persona, Señor, que también esté viendo, escuchando tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por todo. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, en las semanas pasadas, haciendo un estudio en la primera epístola de Juan, y veíamos ahí algunas pruebas que encontramos en estos primeros capítulos, pruebas de la verdadera comunión. Hablábamos en el primer día, ahí en Juan 1, que el Señor quiere tener una comunión verdadera con cada uno de nosotros. Y veíamos ahí el testimonio de los apóstoles, y era para que sea realidad esa comunión, que se refiere, por supuesto, esto a una comunión con Dios por medio de la salvación, y esto hacía que cada creyente pueda tener, pues, pueda andar en su vida con gozo, un gozo pleno. Entonces, veíamos que habían algunas pruebas de una verdadera comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, y esta era, en primer lugar, la afirmación de una visión correcta del Señor Jesucristo, ¿no? La primera prueba era tener una visión correcta acerca del Señor Jesucristo y de su Evangelio, conocer verdaderamente cómo es Él, en base a su palabra de Dios. Y teníamos también luego
la afirmación de la realidad del pecado. El pecado es algo real y todas estas afirmaciones contradecían las enseñanzas de falsos maestros que negaban la humanidad del Señor Jesucristo, ¿no? Y otros negaban el pecado también. Decían que no había pecado en ellos, pero una prueba de la verdadera comunión es la afirmación de que el pecado es algo real y que el pecado, la afirmación también de la importancia y la gravedad del pecado. El pecado es algo que hace mucho daño. Y estos falsos maestros desestimaban al pecado. Decían que no había pecado en ellos. Y cuando dicen que no hay pecado, no hay necesidad de la salvación también. Y el Señor dice que todo hombre es pecador y que el pecado también en el creyente es real. La carta esta de Juan presenta pruebas externas que demuestran la salvación. Una primera prueba es una prueba doctrinal que va a involucrar estas dos primeras que mencionamos, la afirmación de una correcta visión de Cristo y la realidad del pecado. Esa es una prueba doctrinal, pero también hay una prueba moral. Y la prueba moral va a involucrar la obediencia y el amor, ¿no? La obediencia y el amor prácticos. Entonces, veamos por un lado las pruebas doctrinales, esa afirmación de una visión correcta de Cristo basada en las Escrituras, y también la realidad del pecado. Esa es la prueba doctrinal. Y por otro lado, tenemos pues la prueba moral, que por un lado tenemos la obediencia y por otro lado el amor prácticos. En esta mañana vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Juan y vamos a ver los versículos del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Ahora, un tema importante aquí en esta primera carta de Juan, y es que los creyentes pueden saber que son salvos. El creyente, pues el creyente verdadero, no un profesante solamente, sino el creyente verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, puede saber que es salvo. O sea, tener ese conocimiento que es salvo, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Juan desde el principio del capítulo 1, ¿no? Viendo esas pruebas acerca de la realidad de una comunión real con Dios, y sabemos que esto era referido a la salvación, y estas pruebas eran un conocimiento real, una afirmación real de Cristo, y también veíamos también como segundo punto la realidad del pecado. Esas afirmaciones hacen posible que un pecador sea salvo, conocer verdaderamente de Cristo como Él es, una afirmación real de Cristo y una afirmación real del pecado hacen posible que el pecador pueda confiar en Cristo como su Salvador. Entonces, por medio de esas pruebas, también aquel que ha nacido de nuevo puede tener la certeza de la salvación, saber que verdaderamente es salvo. Y eso es de lo que nos habla también esta carta, ¿no? Un cristiano puede saber, ¿no?, de una manera fehaciente que es salvo, sin tener dudas. ¿Basándose en qué? En lo que manifiesta la palabra de Dios. Vamos a encontrar aquí algunas palabras que se repiten mucho. Una de ellas es saber o conocer también. Es la misma palabra ahí en la Biblia. Y la otra es guardar, guardamos. Son
dos palabras que se van a repetir mucho en esta primera carta de Juan. Esta palabra saber, conocer, van a estar 40 veces en esta carta. Y guardar se va a repetir 10 veces, ¿no?, a lo largo de toda esta epístola. Entonces, por un lado, 40 veces saber o conocer y 10 veces guardar aquí en primera de Juan. Entonces, vamos a leer esta porción que hemos mencionado, primera de Juan capítulo 2, versos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y voy a dar lectura. Ustedes, por supuesto, ahí en casa también ven en sus Biblias, y luego vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta porción tan breve. Dice así la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, tenemos entonces esta porción muy cortita, muy sencilla, pero que tiene un gran significado, ¿no? Dice, y en esto sabemos. Ese conocimiento, esta palabra es igual que conocer, en esto sabemos, en esto está incluyéndose el apóstol, está hablando a los creyentes, ¿no? No está hablando a aquellos falsos maestros, sino a los que son creyentes, ¿no? Y en esto sabemos, está refiriéndose a todo lo que anteriormente estamos diciendo, y en lo que va a afirmar también a continuación. En esto sabemos, y vamos a ver en qué podemos saber. El significado de esta palabra saber es venir a saber, tomar conocimiento, entender totalmente. ¿Qué es lo que podemos entender totalmente? En esto sabemos. El Señor quiere que el creyente llegue a tener un total entendimiento, que venga a saber algo. ¿Qué cosa es? En esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces, lo que debemos es saber nosotros, tener el entendimiento total, es que nosotros le conocemos. ¿Qué es lo que usted y yo, qué es lo que los hermanos ahí en el primer siglo debían saber? Debían tener un entendimiento total. Es que los creyentes le conocemos, que le hemos conocido como una verdad que nos ha sido manifiesta en tiempo pasado. O sea, en el momento que confiamos en Cristo, le hemos conocido. Sabíamos que estaba hablando en el primer capítulo acerca de esa comunión con Dios, y todo esto era referido a la salvación, ¿no? A haber nacido de nuevo. Entonces, dice, sabemos, tenemos el entendimiento pleno, que le hemos conocido. Entonces, el creyente tiene que llegar a saber plenamente, tener ese entendimiento total, que le conocemos, que se estableció una relación, ¿no?, con Dios. Tenemos una relación verdadera con Dios. Él es nuestro Salvador. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Esta palabra conocido establece una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. O sea, ¿quién es el que conoce? Nosotros. ¿Y quién es el objeto conocido? Es Dios mismo. Hay una relación estrecha entre nosotros y Dios, algo real. No es algo imaginario, no es algo ficticio. Ahora, en la vida de los creyentes a veces hay algunas dudas
en cuanto a la salvación, ¿seré verdaderamente hijo de Dios o no? Bueno, lo que el Señor quiere y lo que Juan aquí dice es, ¿no? En esto sabemos que le conocemos. O sea, debe haber un entendimiento total en el creyente de que se ha establecido ya una relación con Dios, de que somos salvos, que tenemos ya la salvación. Ahora, este conocimiento no se refiere a algo intelectual, no es algo a lo que podemos llegar por medio de nuestra inteligencia, por medio de una actividad intelectual, del estudio, de repente, sino por una operación divina. Es algo que Dios ha hecho. ¿Cómo es que se puede llegar a realizar este conocimiento, esta relación íntima entre una persona, un pecador y Dios, ¿no? De un conocerse así tan estrecho? Pues esto es la obra de Dios, es el Espíritu Santo, ha hecho esa obra en nosotros porque hemos recibido a Cristo. Los falsos maestros, los gnósticos, se jactaban de un conocimiento, de que tenían un conocimiento superior, ¿no? de Dios, pero esto era totalmente falso. Ellos no tenían un conocimiento de Dios, era solamente jactancia, eran solamente palabras. Quien tiene un verdadero conocimiento de Dios es el que ha recibido, ha creído en Cristo, ha confiado en Cristo, habiendo tenido pues un entendimiento real de la persona de Cristo, de que Él es el Dios hecho hombre que vino para morir, habiendo tenido un conocimiento de sus pecados, y en base a ese conocimiento y esa necesidad ha confiado en Cristo. Entonces el Espíritu Santo ha hecho esa obra divina en el pecador, y él se convierte ahora en un creyente. Le conoce a Cristo ahora verdaderamente. Él tiene ese conocimiento que establece una relación entre el hombre y Dios. Le conocemos, Él es nuestro Salvador, somos verdaderamente nacidos de nuevo, somos salvos. Le conocemos como que Él es el justo. La Biblia dice, el justo y el que justifica. Conocemos a Cristo como el único que es justo, pero le conocemos como el que nos ha justificado, nos ha dado de su justicia. La Escritura ahí nos daba también esa convicción de que le conocemos como que Él se ha convertido en nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces, dice, en esto sabemos que, decía ahí este versículo 3, que nosotros le conocemos. Ahora, ¿cuál es esto, ¿no? Ese en esto que dice este versículo 1, que nos da esa certeza total, ese entendimiento total de que le conocemos, que somos realmente sus hijos, que hay esa comunión con el Padre, con el Hijo, que hay que el Señor nos ha dado la salvación. Pues lo dice en la segunda parte del versículo, ¿no? Dice en el verso 3, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo tenemos ese entendimiento pleno? Pues si guardamos sus mandamientos. Ahora miren, acá hay una palabra que le gusta mucho y le mencioné antes a Juan. Esta palabra es guardar, ¿no? Guardar. Ustedes recuerdan un pasaje y en el Nuevo Testamento, Señor Jesucristo hablando con un joven, le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, bueno, sabes los mandamientos. Y él comienza a decir, sí, sí. Y el Señor le dice algo interesante, ¿no? Haz esto y vivirás. Pero aquí Juan va a usar una palabra que es guardar. No dice hacer, dice guardar, ¿no? A ese hombre le dijo el Señor, haz esto y vivirás. Por supuesto sabemos que el hacer cosas no nos dan la salvación, no nos hacen salvos ni hijos de Dios. Lo que sí son
las buenas obras, el hacer buenas obras, el guardar, son una evidencia de que hay una relación verdadera con Dios de salvación. De que el pecador ya dejó de ser ese pecador condenado y ahora es un hijo de Dios justificado, revestido de la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, aquí dice guardar. Es una palabra que le prefiere mucho Juan. Y este guardar significa tener seguro, como una cosa preciosa. Eso es lo que significa guardar, ¿no? ¿Y guardar qué cosa dice? Sus mandamientos. Ahora, significa tener los mandamientos, ¿no? Lo que Dios ha mandado a los creyentes, a los que han creído en Él, como algo precioso, como algo que se estima mucho, que se quiere tener seguro. Ahora, este guardar no significa definitivamente la perfección, no significa amar tanto estas palabras que se guardan sin ninguna falla, porque sabemos que esto todavía no es posible, ¿no? Pero sí, lo que sí significa es la aceptación sincera de la palabra de Dios como algo precioso, valioso, como el deseo gustoso de querer sujetarse a todo lo que Dios ha mandado. Entonces, eso es lo que significa guardar los mandamientos del Señor. No un cumplimiento perfecto, pero sí un sometimiento, una aceptación sincera de la palabra de Dios como algo verdadero, algo precioso, que el creyente ama y quiere sujetarse, someterse a todo el mandamiento de Dios. Los que le conocen de verdad, aquel que ha nacido de nuevo, lo demuestra, dice Juan aquí, con la obediencia a los mandamientos de Dios, con la obediencia de manera habitual. ¿Se acuerdan? Y esto va en contra de lo que decía ahí en el primer capítulo, esos que decían, ¿no? Decían, pero realmente lo que había en sus vidas era el pecado de manera habitual, era obedecer al pecado de manera habitual. Acá dice, le conocemos y sabemos que le conocemos porque de manera habitual el creyente sale de su corazón un deseo, ¿no? De guardar la palabra del Señor, ¿no? De sentir que la palabra de Dios es algo precioso, bueno para su vida y se somete a ella de manera habitual. Siempre lo quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es no algo que nos lleva a ser salvos, es algo que por ser salvos nos da esa evidencia. Tenemos esa evidencia preciosa en nuestras vidas, ¿no? De que le conocemos. Hay una verdadera relación con Él. Entonces, esa evidencia hace que nosotros sepamos que le conocemos. Sepamos. ¿Qué significa saber? Tener un entendimiento pleno. Dejar de lado, dejar atrás las dudas que pueden asaltarnos de vez en cuando viene un pecado, ¿no? No es un cumplimiento perfecto, vamos a pecar. Y ahí leíamos en los primeros versículos de este capítulo. Pero confesamos, ¿no? Señor, he hecho mal, Señor, límpiame. Y ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro intercesor, ¿no? Que decíamos la semana pasada, no tiene nada bueno que decir cuando se presenta al Señor por nosotros, cuando hemos confesado, pero tiene mucho que decir, ¿no? De todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es una realidad preciosa, ¿no? Y veíamos luego algunos que dicen, ¿no? Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, esto de la seguridad, la certeza de la salvación, y estamos hablando de un tema muy importante, ¿no? La salvación. ¿Cuál es lo contrario a la salvación?
es la condición natural del hombre por causa del pecado, que es la condenación. El hombre no nace salvo. Necesita ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Esto es la obra sobrenatural de Dios. Dios es el que nos da la salvación. Cuando, habiendo escuchado el Evangelio, tenemos esa afirmación, esa visión correcta de Cristo. Él es el Salvador que vino a salvar al pecador que está yendo rumbo al infierno. El pecado es algo real que realmente me tiene en esa condición de condenado. Entonces, estamos hablando ahora, algunos que dicen, yo le conozco, algunos que pueden tener la idea de decir, bueno, yo sí, estoy bien con Dios, yo soy salvo, pero esto tiene que haber evidencia de esto. No basta con decir solamente. Había muchos que decían, es lo que escribe aquí el apóstol Juan, yo le conozco, o sea, yo tengo una relación con Dios. Soy un hijo de Dios. Dios me ha salvado, podían decir ellos, ¿no? Dios, no haya ningún pecado en mí, estoy bien con Dios, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los falsos maestros pues afirmaban, manifestaban, aseguraban conocerle, pero no obedecían los mandamientos. Y ahora no obedecer, no guardar sus mandamientos, es no considerarlo como algo importante y valioso. No hay un sometimiento a la palabra del Señor. No hay un pecar de manera aislada, sino todo lo contrario. Una vida pecaminosa habitual. Esa era la característica de estas personas. No había una evidencia. La falta de obediencia a los mandamientos de Dios eran, por el contrario, una clara evidencia de que no eran salvos. El hecho de no someterse a Dios, no obedecer a Dios, eran una clara evidencia de que no eran salvos. Era algo muy claro. Los que en verdad son salvos y conocen a Dios son obedientes a la palabra de Dios. Esta es una prueba irrefutable para una persona. ¿Está usted considerando que la palabra de Dios es algo, una autoridad suprema para usted? ¿Tiene usted el deseo siempre de guardarle como algo valioso en su vida? Guardar la palabra de Dios, pues esto es una evidencia, pero si no hay eso, su manera de vivir, más bien es una evidencia de que no es salvo. Una falta de obediencia a la palabra de Dios, un vivir, ¿no?, de cualquier forma, sin sin tener el deseo de guardar las enseñanzas, los mandatos de Dios en su vida. Eso es una evidencia de que usted no tiene, de que una persona, de que esos maestros falsos en aquel tiempo no eran salvos. Podían decirlo y repetirlo y afirmarlo, pero tenían una fuerte evidencia en sus vidas que era una prueba de lo contrario. En Juan 8:32, el Señor Jesucristo, en una confrontación con los fariseos, que eran los religiosos de esa época, que eran considerados hombres salvos, muy religiosos, tenían muchas, oraban ellos mucho, ellos leían la palabra de Dios, pero no tenían ningún conocimiento de ella. Y el Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesaria la palabra de Dios para que la persona pueda ser libre. Es necesario conocer la verdad. Y aquí leíamos en esta porción, si la persona dice, manifiesta,
proclama a los cuatro vientos. Yo le conozco, pero no hay una evidencia en cuanto a que no guarda la palabra de Dios, pues realmente esta persona delante de Dios, decía Juan, es un mentiroso, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y el tener la verdad en su vida de una persona es pues la evidencia de la salvación. Allí en 1.8 habíamos visto ya en semanas pasadas, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es necesario un reconocimiento del pecado y un guardar la palabra de Dios, ¿no? Como evidencias de una verdadera salvación. No solamente una profesión de labios para afuera. Entonces, estas palabras de estos hombres eran palabras huecas, eran palabras vacías. Lo que Juan dice, lo que es una evidencia verdadera, es la obediencia. La obediencia. Y eso es lo que mencionábamos pues al principio como una prueba moral, una prueba moral de la salvación. La obediencia a la palabra de Dios. Y tenemos el verso 5, ¿no? El versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, encontramos aquí una enseñanza muy clara. Esto es como una ampliación de lo que veíamos en el versículo 3, ¿no? Donde habíamos leído, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, el que verdaderamente es salvo es la persona que guarda sus mandamientos. Se deleita en el Señor, en guardar sus mandamientos. Y ahora el que guarda sus mandamientos, dice aquí en el verso 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios, el creyente tiene el amor de Dios en su vida. Del momento que el Señor nos hace sus hijos, nos salva, tenemos el amor de Dios en nosotros. Tenemos ese deseo de guardar su palabra, esa consideración de la palabra de Dios como algo precioso a la que queremos sujetarnos de manera habitual, no de manera perfecta, por supuesto, pero también tenemos el amor de Dios que está en un proceso de perfección. Dice que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa esto? Un amor perfecto, completo. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que realmente le conoce, guarda su palabra, decíamos en antes, ¿no? Pero ahora tiene el amor de Dios operando en Él. Quiero que veamos unos versículos en esta misma carta del apóstol Juan. Vamos al capítulo 4. Vamos a leer los versos 12 y 17. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estos versículos nos hablan del amor de Dios. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿no? Está completo. Y veíamos ahí que
hay una manifestación de ese amor. ¿Cuál es? En el verso 12 decíamos que su amor se ha perfeccionado si nos amamos unos a otros. Si hay ese amor mutuo entre los hermanos. Realmente, dice, el amor se ha perfeccionado en nosotros. Por otro lado, en el verso 17, decía que como es Él, ¿no? El verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, y esto va a traer confianza cuando el Señor venga en nosotros, ¿no? Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, esta es una tremenda evidencia también en la vida del creyente, el amor de Dios que se ha perfeccionado, el amor de Dios que se manifiesta por la operación de Dios en nuestras vidas, se manifiesta en el amor los unos por los otros. Esa era la evidencia que tenía que verse en la vida de los creyentes, dice Juan. Y eso podemos considerarlo también nosotros, hermano, que es una evidencia en nuestras vidas. El amor los unos por los otros. Entonces, esto es algo que el creyente puede ver claramente. ¿No es así? Usted como creyente puede ver y darse cuenta de que realmente hay un conocimiento de Dios en su vida, te guarda sus mandamientos, ama a los hermanos. Y veíamos luego también este otro versículo, como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el verso 17. Así, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Bueno, esta es una idea muy importante, muy alta también. Esto puede ser una realidad en la vida del creyente por la operación de Dios en nuestras vidas. Dios, el amor de Dios, opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios le da al creyente el tener el carácter mismo del Señor Jesucristo, ¿no? En nuestra vida, en la vida de cada creyente. Entonces, esto es algo importante, maravilloso en la vida del creyente. Dice, vamos a leer nuevamente este verso 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, ¿no? Por esto sabemos que estamos en Él, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, esta es otra evidencia, hablábamos antes de evidencias morales, una la obediencia y otra el amor. Entonces, el creyente debe abrir mucho los ojos a ver si hay ese amor en su vida, amor los unos por los otros, ¿no? Y si nosotros en este mundo somos como Él es, ahora tenemos que echar una mirada a cómo fue la vida del Señor Jesucristo. Porque así como Él es, nosotros tenemos que ser, así nosotros somos en este mundo. ¿Cómo soy en este mundo? ¿Manifiesto el amor de Dios? Esto es posible. Esto es posible. Dios lo hace posible. Dios obra esa característica de la santificación en nosotros. ¿Cómo es posible que yo pueda amar así? Si Dios hace posible eso. Podemos guardar la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios por encima de la nuestra. Estos hombres decían que conocían a Dios, decían que sí, que guardaban su palabra, pero todo esto era realmente mentira. Esto, hermanos, la obediencia y el amor manifestado en nuestras vidas son evidencia, ¿no?, de que realmente
le conocemos. Por esto, dice la palabra de Dios, sabemos. Nuevamente esta expresión tan importante, el creyente puede tener este entendimiento completo. Yo sé que estoy en Él. Yo sé que le conozco. Sé que soy un hijo de Dios. Porque hay en mi corazón ese deseo, esa obediencia, ese deseo de guardar su palabra siempre, continuamente, pero también la manifestación del amor de Dios en mi vida. Yo me doy cuenta, amo a mis hermanos. Ese amor de Dios está presente, como dice el verso 17 del capítulo 4, como es Él. Así somos en este mundo, ¿no? Con ese amor que se perfecciona en nosotros. Entonces, esto es algo muy, muy importante en nuestras vidas, una evidencia importante, profunda en la vida del creyente. Y miren lo que dice el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el que dice que permanece en Él. Ahora, esta palabra permanecer se refiere nuevamente a la salvación. Esta palabra permanecer que vemos aquí, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien. Permanecer significa o se refiere a la salvación. Entonces la persona que dice, soy salvo. La salvación, permanecer, es una condición duradera. Es una condición duradera. Es una condición sin interrupción y sin fin también. Entonces, permanecer es una condición duradera, sin interrupción y sin fin. La salvación que tiene el creyente es algo duradero, es la vida eterna. No hay interrupción. No es que, por un tiempo dejé de ser salvo, pero luego continúo siéndolo. No, es algo duradero, sin interrupción y sin fin. Así es la salvación. Entonces, aquí Juan dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que es salvo, debe andar como Él anduvo, ¿no? Esto es lo que manifiesta aquí Juan a esos hermanos del primer siglo, pero también es una enseñanza para nosotros. Si nosotros decimos, yo soy salvo, pues hay evidencias que tienen que manifestarse en nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios, el amor de Dios manifestado en nosotros, ¿no? amando a nuestros hermanos, pero también manifestando ese amor al mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese andar es una palabra que no se refiere a caminar, es algo figurado, se refiere a todo el conjunto de las actividades de la vida del individuo. En este caso, todas las actividades de los de los creyentes. Entonces, ¿cómo debe andar el creyente? Como Cristo, como Él anduvo. Los hechos de la vida del creyente, no solamente el decir que es salvo, no deben ser solamente palabras, son hechos. Es nuestro andar diario, es nuestra manera de vivir. ¿Como quién? Como Él anduvo. ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo saber cómo anduvo Él? ¿Cómo saber cómo debo vivir cada día en mi vida cristiana? No solamente en la iglesia, en mi hogar, en el mundo, todo el tiempo, públicamente y en la intimidad también. Pues viendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Ahí voy a saber cómo vivir. Y esta manifestación diaria, este andar diario, van a ser también
para mí una evidencia de que realmente conozco al Señor, de que hay una relación verdadera entre cada creyente y el Señor. Hermanos, gracias al Señor, gracias a Dios, que el creyente no debe vivir su vida andando en dudas, mortificado por las dudas, sino puede tener un entendimiento cabal y completo de que conoce a Cristo, de que es conocido por Dios también. ¿Por qué? Por esas evidencias que nos señala la palabra de Dios y que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, que nosotros tenemos la responsabilidad también de dar a conocer al mundo. Obedecemos al Señor y también manifestamos su amor. Vamos a terminar en esta mañana, hermanos. Vamos a terminar con un tiempo de oración también en esta mañana. Y gracias a Él, gracias a su palabra, porque podemos tener seguridad en nuestras vidas respecto a la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana. Padre, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, certeza respecto a la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuestra fe, Señor, no es un salto al aire, porque podemos tener, Señor, una seguridad continua, perfecta, Señor, de que tú nos has dado la vida eterna. Porque, Señor, por medio de tu obra divina y sobrenatural, también, Señor, tú nos has equipado para obrar, Señor, y para que estas obras, Señor, en base a tu Espíritu Santo, sea para nosotros una evidencia de que la salvación es algo real, de que te conocemos realmente. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Y oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que, Señor, tengan esa certeza y para que cada persona, Señor, que puede estar escuchando, Señor, pueda buscar en sus vidas si realmente hay, Señor, esa certeza de guardar tu palabra, de vivir en plena obediencia, de estar manifestando, Señor, tu amor, el amor a ti, y no, Señor, el amor al mundo. Oramos por cada una de esas personas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención en esta mañana. Y bueno, normalmente los días de la madre, en la tarde no tenemos servicio porque, bueno, muchos quieren visitar a mamá, pasar la tarde con ellas, el día completo, pero hoy día no podemos hacerlo. Aquellos tienen a su mamita todavía viva, ¿no? Aquellos que la tienen en casa, bueno, qué felicidad, pero hoy día no podemos movernos de la casa, ir a visitarlas, sacarlas de repente, ¿no? a pasear o lo que fuere. Entonces esta tarde, 5:30, nos encontramos nuevamente para tener un tiempo de comunión con la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, les espero a las 5:30 de la tarde. El Señor les bendiga.